Bien, damos la bienvenida a todas las personas que se han dado este tiempo para unirnos, ¿no? En esta transmisión que también estamos por Facebook, ¿no? Compartan, por favor, esta transmisión para que llegue a todos los lugares, no solamente de Lima, sino también en provincias. Sabemos que también tenemos nuestras sucursales. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este webinar organizado con mucho cariño para cada uno de ustedes. En primer lugar, vamos a dar algunos alcances. En el chat se va a poner un formulario para que puedan poner su asistencia, y también para las personas que están interesados en tener una certificación, pues ahí dejen sus datos. También pedirles por favor que tengan cuidado con su audio y sus videos para no interrumpir la ponencia del Padre Giovanni. También durante esta ponencia les pedimos por favor, si tienen algunas dudas o preguntas, vayan poniéndolo. Al finalizar de la conferencia se van a lanzar sus preguntas. Bien, ahora paso a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Desde la Facultad de Educación de Ciencias Humanidades, damos la bienvenida al Padre Giovanni Pacossi. El Padre Giovanni nació en Florencia, Italia, en 1960. Después de frecuentar el seminario diocesano, fue ordenado sacerdote en 1985. Recibió el título de doctor en Teología Dogmática por la Facultad de Teología de Italia Central, con una tesis sobre la antropología religiosa de Julien Ries. Durante más de 15 años, desde 2001 hasta 2016, fue docente de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, en el área de antropología y teología. En esta casa de estudios fue también responsable de la pastoral universitaria. En la UCS obtuvo la licencia de educación en la especialidad de filosofía y religión. Al mismo tiempo, fue párroco en Santa María de la Reconciliación en la diócesis de Caraballo. Desde 2008 se desempeñó también como responsable nacional del Perú del movimiento eclesial Comunión y Liberación. En 2016 tuvo que regresar a Italia, donde fue nombrado párroco en la parroquia Jesús Buen Pastor en Florencia. Hasta septiembre pasado tenía el cargo de vicario episcopal para la pastoral encargada de los bienes culturales de la arquidiócesis de Florencia. Fue nombrado monseñor debido a tener el cargo de canónico de la Catedral de Santa María de la Flor. Con el consentimiento del arzobispo de Florencia, hace 2 meses dejó los cargos diocesanos porque fue nombrado responsable del movimiento de comunión y liberación para América Latina. Con ustedes, el Padre Giovanni Pacossi, a quien le damos una calurosa bienvenida. Muchas gracias. Adelante, Padre. Bueno, ellos están toda esta presentación bien, pero más que nada con muchos veo también algunos nombres de los que están conectados que son antiguos amigos con que hemos compartido muchas cosas. Y contigo también, Laura, de mi parroquia, vecina, cantante de coro y de tantas otras cosas en la parroquia. Pero me da mucho gusto participar en este acto que me han invitado, en que han querido homenajear, digamos así, a la figura de Luigi Giussani, del cual se cumple, como está en el título de este nuestro conversatorio, se cumplen los 100 años de su día de su nacimiento, que fue el 15 de octubre de 1922. Y justo el 15 de octubre pasado hubo en la Plaza de San Pedro un gran acontecimiento porque el Papa, por esa fecha,
quiso recibir ahí en la Plaza de San Pedro a los integrantes de Comunión y Liberación, que la llenaron toda. Yo estaba ahí y los que venden ahí en la plaza decían que desde hace mucho tiempo, desde antes del COVID, no habían visto la plaza tan llena de personas y estaban conmovidos por ellos también por este hecho. Y fue un encuentro extraordinario y el Papa usó palabras bien significativas para hablar de Giussani. Luigi Giussani tiene un vínculo especial con la Universidad Sede Sapienza, porque cuando Monseñor Lino Panizza quiso construir, generar, dar nacimiento a la universidad, pidió a algunas personas, de manera especial a Andrés Saziani, que era un docente universitario de Comunión y Liberación, que estaba ya en Lima hacía muchos años, y otros, entre los cuales el profesor Bolis, que es el actual rector, que le ayudaran a esa obra. Y ellos dijeron, nosotros estamos dispuestos, pero tenemos que pedir a don Giussani, que en ese entonces todavía guiaba el movimiento de Comunión y Liberación. Y Giussani no solo les invitó a ir adelante en esta colaboración, sino que la asumió como una cosa suya, no tanto, digamos, como compromiso personal directo, sino como una cosa que le apremiaba bastante. Escribió una carta que yo creo, si ustedes van a buscar en los documentos de la universidad, van a encontrar que es una carta que es como, digamos así, una carta magna de lo que tiene que ser una universidad. Y después, esa apuesta de crear una universidad que tuviese un nivel alto desde el punto de vista académico, pero que fuera económicamente al alcance también de las personas con menos recursos, se ha realizado. O sea, ya ahora, después de más de 20 años, es una realidad grande en el Perú. Y seguramente don Giussani desde el cielo está contento de lo que ha nacido de la iniciativa de Monseñor Lino y de la obra también de tantos. Y entre ellos, repito, de Andrés Saziani, que después Monseñor Lino ha querido proponer para que se haga una causa de beatificación, reconociéndolo como un santo de nuestros días. Entonces, estamos hablando de Giussani, estamos hablando de algo que tiene que ver con, digamos, la fuente de lo que es la Universidad Católica Sede Sapienza. Y justamente desde la perspectiva del modo de ver la realidad. Yo, para hablar de Giussani, no voy a recorrer su biografía, pero quiero retomar algunas de las cosas que dijo el Papa hace un mes en la Plaza de San Pedro. Y en ese encuentro, él tuvo palabras que muchos de nosotros que estábamos ahí nos agarraron de sorpresa. O sea, no pensábamos que dijera cosas tan, ¿cómo decir?, comprometedoras sobre don Giussani. O sea, lo indicó como una personalidad fundamental no solo para la UCS o para el movimiento que nació de él, Comunión y Liberación, sino para la iglesia entera. Voy a leer algunas de estas frases. Primero, empezando, decía, y expreso mi gratitud personal por el bien que me ha hecho como sacerdote meditar algunos libros de don Giussani cuando era joven sacerdote. Y lo hago también como pastor universal, o sea, no solo a nivel personal suyo de Jorge Mario Bergoglio, sino como papa, por todo lo que él ha sabido sembrar y irradiar por todos lugares por el bien de la iglesia. Y más adelante decía, Giussani fue padre y maestro, fue servidor de todas las inquietudes y las situaciones humanas que iba encontrando en su pasión educativa y misionera. La iglesia reconoce su genialidad pedagógica y teológica, desarrollada a partir de un carisma que se le fue dado por el Espíritu Santo para la utilidad común.
Yo creo que todos los que de ustedes han seguido los cursos de antropología religiosa, teología 1, teología 2, sobre los libros de la que usamos como el sentido religioso, los orígenes de la redención cristiana y por qué la iglesia se han dado cuenta de esta genialidad pedagógica, porque no habla de nada sin compararlo con la experiencia y sin proponer un método para poder averiguar si lo que se afirma corresponde a la experiencia o en cambio son palabras o teorías nada más. Y esto, dice el Papa, es una genialidad que es para la utilidad común. Después dice, frente al extravío y la ignorancia religiosa de muchos jóvenes, don Giussani sintió la urgencia de comunicarles el encuentro con la persona de Jesús que él mismo había experimentado. Don Luigi tenía una capacidad única de generar la búsqueda sincera del sentido de la vida en el corazón de los jóvenes, de despertar su deseo de verdad. Y esto también en mis años de enseñanza en la UCS me ha asombrado tantas veces ver cómo en esos cursos personas que tal vez en la primera clase yo veía, no sé, de la Facultad de Economía o de Ingeniería, que en la primera clase casi me miraban como decir, pero ¿para qué tenemos que estudiar la antropología religiosa? Si yo quiero ser administrador o contador. Y después, en cambio, como se apasionaban porque se dan cuenta de esto que dice el Papa, o sea, que le hacían hacer la búsqueda sincera del sentido de la vida y despertaba en ellos el deseo de la verdad. Tanto que la última vez que tuve la oportunidad de hablar con don Giussani, él me preguntó, pero ¿tú qué haces ahí en la universidad? Digo, dito los cursos de tus libros. Y me dije, los chicos los entienden. Y yo le contesté, no solo los entienden, sino que cada vez que llego al final y tengo que corregir los exámenes finales, muchas veces me pasa de ver a chicos que en lo que escriben no solo han aprendido las cosas, sino que se ve que le ha servido para su vida. Entonces él me contestó, mándame estos exámenes. Y justo era pocos meses antes que él muriera. Y justo cuando terminó el semestre 2014-2, yo estaba ahí diciendo, ahora voy a escoger los exámenes más bellos para mandárselos a don Giussani. Y no encontré ninguno. La única vez que no he encontrado algo que... Y después él ya se fue al cielo, entonces lo verá desde allá arriba. Pero de verdad, esto que dice el Papa, que el método de don Giussani es capaz de generar la búsqueda sincera del sentido de la vida y de despertar el deseo de la verdad, es algo que quien ha tomado en serio estos textos y los cursos que se editan al inicio de las carreras en la UCSU, yo creo que han hecho experiencia de esto. Y después añade el Papa, su planteamiento ha generado muchas personalidades libres que se han adherido al cristianismo de manera personal y creativa. Don Giussani tenía una gran sensibilidad a respetar la índole de cada uno, respetar su historia, su temperamento, sus dones. Quería que cada uno fuera original, como Dios lo ha hecho. Esto también es como todo su método es apostar sobre la verificación personal, entonces sobre la libertad de cada uno. O sea, no como, como decir, atiborrar la mente de cosas que uno tiene que aprender, sino proponer, hacer una propuesta para que cada uno la verifique, como decía antes, en su experiencia. Y entonces, esto, algunas de las cosas que ha dicho el Papa. Dentro de estas, a un cierto momento, ha usado una expresión que me ha conmovido porque ha dicho, seguramente don Giussani estará ahora intercediendo por ustedes en la comunión de los santos. Usando este verbo, intercediendo, o sea, interceder es algo de los santos. Entonces, como que el Papa, aunque todavía está
al inicio, su causa de beatificación, nos ha dicho que para él, para Papa Francisco, Giussani es un santo que intercede por nosotros. Entonces, es interesante también pensar que uno puede estudiar sobre textos que tienen este origen. Pero bueno, el tema es el sentido religioso. Yo lo quiero desarrollar, o sea, la mirada de Giussani sobre lo que él llama el sentido religioso, lo quiero desarrollar tomando en cuenta prácticamente dos cosas. Uno, retomando algunos fragmentos de un poema que quien ha seguido los cursos de antropología y teología conoce, que es el canto nocturno del pastor errante, de un pastor errante de Asia, de un poeta italiano que se llama Giacomo Leopardi. Y después, a través de las imágenes de algunos cuadros, de algunas pinturas de autores prácticamente contemporáneos de Leopardi, o sea, del siglo XIX. Y me he limitado a eso. Ahí después, cuando voy a hablar de la pintura, diré algunas cosas introductorias sobre la pintura misma. Pero me parece interesante, justo para quedarnos en el método de don Giussani, de no hacer un discurso teórico sobre lo que él llamó el sentido religioso, sino de sacarlo de la experiencia de grandes genios poéticos o artísticos que desde su sensibilidad humana más profunda que la nuestra, lo han como sabido expresar. Entonces empezamos con el texto de Leopardi, que empieza así. Empieza, imagínense, la ambientación que se imaginó Leopardi, o sea, un pastor en las grandes dehesas de Asia, de estos lugares que nosotros ni conocemos sino por nombre, ¿no? Como Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, que son como inmensos, inmensas llanuras donde solo hay pastores y caravanas. Y él se imagina que uno de estos pastores en la noche, en un altiplano donde solo está la luz de la luna, y él está en la soledad mirando con maravilla toda la bóveda del cielo, pero sintiendo también su pequeñez. Empieza el poema con estas palabras: ¿qué haces, luna, en el cielo? Dime, luna silenciosa, ¿qué haces? Sales de noche y vas contemplando los yermos, luego bajas. No estás contenta aún de recorrer las vías sempiternas. No te has hastiado aún te gusta contemplar estos valles. Se asemeja a tu vida la vida del pastor. Entonces, él mira a la luna y cuántas veces en la poesía me viene a la mente, no sé si la conocen, la canción de Atahualpa Yupanqui, Lunita Tucumana. Cuántas veces mirando a la luna el hombre ha sentido, como decía antes, su pequeñez y el misterio de toda la realidad. Misterio eterno del ser nuestro, dice Leopardi en otro poema. Y ve, inmediatamente él hace la analogía entre la luna, que está silenciosa en la noche en el cielo, y su vida de pastor, que siempre es andar, andar, y después dice, no lo vamos a leer todo, dice andar hacia dónde, se pregunta. ¿No será que todo es solo ir a terminar en un abismo horrendo, lo llama en el poema, donde todo se termina y no queda nada? Y casi lo afirma esto, afirma que la vida solo es esto, pero en el mismo tiempo no puede quitarse del corazón la pregunta, que no, o sea, como la inquietud que no puede ser así, no puede ser solo así. Sigue, con el alba despierta el pastor, por el prado conduce su rebaño y ve fuentes, rebaños y praderas y reposa la noche su fatiga.
no espera más. Dime, ¿para qué sirve al pastor su vivir? Y a vosotros, astros del cielo, el vuestro, ¿a dónde lleva mi breve caminar y tu inmortal carrera? Aquí está el sentido religioso. El sentido religioso son estas preguntas que tienen un alcance total, o sea, que no son preguntas que a las cuales se puede contestar con una fórmula o con algo que quita la pregunta, porque tienen un alcance total. O sea, ¿para qué sirve? No para qué sirve el bastón con que el pastor se acompaña, para qué sirve no sé, la casa donde uno se repara. ¿Para qué sirve? Es la gran pregunta siempre, porque el hombre es racional porque se pregunta para qué sirve. ¿Para qué sirve el lapicero? ¿Para qué sirve la universidad? ¿Para qué sirve trabajar? ¿Para qué sirve vivir? O sea, esta pregunta vale desde la cosa más pequeña que uno quiere entender, cómo funciona, para qué sirve el motor de un automóvil, pero la misma pregunta, como ampliando siempre su radio como si fuera la piedra que cae en el agua y que produce olas cada vez más anchas, llega hasta la totalidad, hasta para qué sirve todo, para qué sirve al pastor su vivir y para qué sirve a vosotros los planetas del cielo, el vuestro vivir. ¿A dónde lleva mi breve caminar y tu inmortal carrera? O sea, todo. Y casi en el medio del poema después dice, a menudo mirándote tan silenciosa sobre el yermo llano que en su lejano giro al cielo toca, o bien con mi rebaño siguiendo mano a mano mi viaje, esta percepción, ¿no? Cuando uno camina en la noche en la montaña y parece que la luna le va siguiendo, camina con él. O viendo arder los astros en el cielo, me digo pensativo, ¿para qué tantas luces? ¿Qué hace el aire infinito y la profunda calma infinita? ¿Qué nos dice esta inmensa soledad? ¿Y yo, quién soy? Esto es el sentido religioso entonces. Es este nivel de preguntas que están dentro de nosotros, o sea, que no son preguntas que alguien nos dice que tenemos que ponernos, que nos salen desde el fondo de nuestro ser y que coinciden con, dice don Giussani, el compromiso con la realidad entera. O sea, cuanto más uno toma en serio su vida y el mundo, y la vida, el mundo, la realidad, más siente surgir estas preguntas con una fuerza, un ímpetu y una urgencia inmensa. Si uno, en cambio, vive distraído, vive como dejándose llevar por las cosas, dejando que sean solo las metas pequeñas las que llenan su día, ¿no? Uno puede vivir pensando que al mediodía tiene que ir a almorzar, a la noche quiere salir con los amigos, a la mañana siguiente tiene que ir a la universidad, tiene que trabajar. Puede bastar para sobrevivir, pero cuando uno no deja que sea solo este flotar sobre la superficie de las cosas, sino que mira la realidad y se da cuenta que desde todo surge una pregunta como la de Leopardi, ahí se da cuenta de lo que es el sentido religioso. O sea, este compromiso total con la vida que le hace buscar no tanto el sentido a para qué sirve esta o la otra cosa, sino para qué sirve todo. Y esto no es, pero ahora no es el momento de poderlo desarrollar más, no es, digamos, un girar sobre uno mismo, sino es de verdad el interrogar la realidad misma para ver si desde ella puede venir
una respuesta. Lo digo acá, después lo diré mejor al final. Don Giussani parte del sentido religioso en el curso básico de cristianismo sobre el cual están estructurados los 3 cursos de la UCS de Antropología, Teología 1 y Teología 2, se parte del sentido religioso. Pero yo me acuerdo cuando leí una entrevista que le hizo uno que en ese entonces era un teólogo, después se ha vuelto arzobispo de Venecia, después de Milán, el cardenal Scola, que le dijo en una entrevista en la década del 80, le dijo, entonces tu planteamiento parte del sentido religioso. Y Giussani le contestó, no, mi planteamiento parte del acontecimiento de Cristo. O sea, yo puedo hablar de que el hombre es necesidad de respuesta al sentido de su vida, de encontrar para qué está hecho y cuál es el valor de todo lo que se le da de vivir, porque hay una respuesta, o sea, no porque se queda una pregunta sin, en el aire, sino porque hace 2000 años ha venido uno que es la respuesta a esta pregunta. Y cuando el Papa ahí en la Plaza de San Pedro quiso hablar del carisma que había hecho que don Giussani fuera un maestro y sigue siéndolo para decenas y decenas de millares de personas en todo el mundo, decía, a un cierto momento dice, pero ¿de dónde nació su carisma? Y contó el Papa lo que Giussani siempre ha dicho ha sido el momento en que se ha dado cuenta de quién era Jesucristo como realidad viva en su vida. O sea, cuando tenía 15 años y escuchando su profesor de teología, de literatura más bien en el seminario, que había leído el prólogo del Evangelio de Juan, donde decía el verbo se hizo carne, y el profesor le hacía entender a los alumnos que diciendo que el verbo se ha hecho carne significa que la verdad se ha hecho carne, que la libertad se ha hecho carne, que la belleza se ha hecho carne, o sea que todo lo que constituye el sentido religioso del hombre, la exigencia de significado y de felicidad, tiene una realidad concreta en la cual se puede experimentar como encuentro, como acontecimiento que tiene la forma de un encuentro, la respuesta. O sea, Giussani hablaba de estas cosas y hablaba de Leopardi porque lo veía como, de Leopardi dijo una vez, él es un profeta de Cristo después de Cristo. O sea, ha vivido 1800 años después de que Cristo ha venido en el mundo, pero no lo ha conocido. Y en el fondo de su ser estaba una profundidad de pregunta tal sobre su humanidad que solo Cristo habría podido contestar. Bueno, partiendo de esto, yo quería hacer como ejemplo, como segundo ejemplo, perdón, un recorrido a través de algunas obras de arte, como les decía, aparte esta que es más reciente porque es del siglo XX, pero esta le he puesto, es un cuadro famoso de un pintor que hace obras surrealistas, ¿no? Y, pero que he querido poner para introducir, ¿no? ¿Qué quiere decir hablar de pintura? Porque antes de entrar en el comentario de algunos cuadros que me parecen que son expresiones visivas del sentido religioso, quería decir algo sobre el lenguaje de la pintura, porque como la poesía, como el cine o como la música, la pintura tiene su lenguaje. Entonces a nosotros tal vez nos parece que se trata, que es más fácil, pero no es así. Lo saben ustedes cuando se sacan las fotos y uno saca una foto y no está contento de la foto, porque lo que quisiera que la foto expresara no lo logra expresar, porque una cosa es algo así como se ve en tridimensional y es algo diferente es cuando se pone en 2 dimensiones. Este es el tema de la pintura, ¿no? Que la pintura representa lo que vemos. A veces nosotros delante de un cuadro decimos, qué bonito, parece una fotografía, ¿no? O sea, tan perfecta es la reproducción de lo que se ve, pero nunca
será ni una fotografía, ni una película, aunque esté hecha en técnica 3D, ni un cuadro podrá nunca ser la reproducción exacta de la realidad. ¿Por qué? Porque le falta una dimensión. O sea, la realidad está en 3 dimensiones, lo alto, lo profundo y lo ancho. Y en cambio en la pintura, en el dibujo, solo hay 2 dimensiones, lo alto y lo ancho, nada más. La profundidad no está. Entonces, se trata de escoger de la realidad algo y esta elección la hace el pintor. Entonces, en realidad, la pintura, así como también la fotografía, no es la representación de la realidad, sino es la expresión de lo que de la realidad atraviesa, se podría decir, la mente y el corazón del artista. O sea, el artista de la realidad representa lo que a él le llama más la atención, hasta la pintura contemporánea, que a veces no representa la realidad física, sino muchas veces representa la realidad que está en la mente del hombre. Entonces, ideas o sentimientos y nada más. Así que se vuelve un poco más difícil desde el punto de vista comunicativo, porque es algo que tal vez está solo en la mente de quien lo piensa. Pero siempre, toda expresión artística nunca puede ser la reproducción de la realidad, y no debe de ser, porque le faltaría la creatividad que nos hace decir, esta es una obra de arte. Entonces, dicho esto, leo algo que decía un grande crítico de arte del siglo XX. Esto lo decía ya cuando era joven, todavía tenía como 23, 24 años y dictaba clases en la Academia de las Bellas Artes aquí en Florencia. Y decía Roberto Longhi, el arte no es imitación de la realidad, sino una interpretación de esta. El proceso espiritual de la creatividad es idéntico para el artista y para el poeta, pero el campo de la realidad que interesa a cada uno difiere entre uno y otro. Mientras que el poeta transfigura a través del lenguaje la esencia psicológica de la realidad, el pintor transfigura su esencia visual. Sentir para el artista figurativo no es sino ver su estilo, es decir, su arte se construye por entero sobre los elementos líricos de la visión. O sea, lo que el pintor viendo queda como grabado dentro del corazón del pintor. Entonces, para que hacerme entender, les hago ver algunas imágenes muy antiguas. Por ejemplo, este es un mosaico del siglo VI, VII, que se encuentra en la Basílica de San Vital en Rávena. Es arte bizantina de hace muchísimo tiempo. Como ven acá, por ejemplo, acá se representa la emperadora Teodora con su corte, pero como ven acá, ¿qué queda de lo que vemos en la realidad? Aquí no hay ninguna profundidad, se dan cuenta. Están líneas y colores. Entonces, es totalmente bidimensional. Aquí no hay perspectiva, hay una representación donde todo lo que sirve al pintor para expresar lo que quiere expresar, lo hace a través de los colores y del dibujo, del diseño, usando colores que después tienen un valor simbólico. Por ejemplo, ven acá hay mucho oro. El oro en la pintura antigua significa algo divino. Entonces, una referencia a la divinidad. Pero también este oscuro, ¿no? Esa puerta con todo el negro que se ve al otro lado, también tiene esta simbología del misterio, de lo que está más allá, o sea, de una grandeza que va más allá de lo que se ve. Entonces aquí, por ejemplo, en el mosaico bizantino, en la pintura bizantina, los pintores usan las líneas y los colores. Y esta es una manera de representar la realidad que queda en toda la historia del arte. Por ejemplo,
Les hago ver enseguida esto. Este es un cuadro del siglo XIV de Simone Martini, un pintor de Siena, que es la Anunciación. Aquí se podría decir que todo es expresado a través de las líneas. Si ustedes miran la repartición del espacio del cuadro, la escena es la escena del ángel que anuncia a María. Y la postura de María, la postura del ángel. Por ejemplo, este elemento central que es esta jarra con los lirios. Los lirios es como si las líneas que parten de los lirios fueran las que determinan todo el espacio en que se ponen las figuras. ¿Se dan cuenta? Después miren, el ángel recién está llegando y cómo lo expresa el pintor a través de las líneas de este manto que todavía ni siquiera se ha parado, ¿no? Se ha detenido. Y a su vez, las líneas de las vestimentas de María subrayan esta actitud de María que por un lado es de humildad, se retrae, pero en el mismo tiempo esto estar como cóncavo delante del ángel que se protende y del Espíritu Santo que baja, dice, ¿no?, lo que estaba pasando, o sea que ella en su humildad con su sí acoge al misterio que se hace carne. También acá el fondo oro y dice que lo que está pasando es algo que tiene que ver con el sentido del mundo. Es Dios que se hace carne. Pero acá ven que lo expresa Simone Martini a través de todas las líneas, perímetros, contornos, o sea, es un estilo. Si en cambio ven esto, que es un pintor contemporáneo, más bien un poco anterior a Simone Martini, aunque a nosotros nos parezca tal vez más moderno, es Giotto. Aquí se ve la deposición de la cruz de Jesús y sí hay una fuerte carga sentimental, pero lo que impacta más es cómo se entiende que para Giotto mirar la realidad era mirar algo que tenían como un espesor bien profundo de realidad. O sea, cuerpos que están ahí como estatuas dentro del espacio, en una profundidad grandísima. Miren el gesto de Juan que está levantado, ¿no? Con los brazos abiertos, que nos hace percibir toda la profundidad del espacio. Pero como son estos cuerpos, como son imponentes, y como por ejemplo el grupo de las mujeres que están atrás de María, como si fueran un único bloque, como si fueran todo un único, una montaña casi, ¿no? Esta era la sensibilidad de Giotto, que veía la realidad como algo, si uno pudiera hacer una comparación, podría decir que para Simone Martini lo que le impactaba en la realidad era el movimiento. O sea, todo se mueve, ¿no? Todo pasa, un poco al estilo de Heráclito. Y entonces, para usar una comparación de la filosofía griega, para Giotto, en cambio, es Parménidas, o sea, existe, todo existe. ¿Quién podría decir que estos son cuerpos ficticios? Tanto que Giotto, en este ímpetu de abrazar la realidad en su potencia de existencia, es el que empezaba el realismo en el arte occidental, o sea, de representar las cosas como son, no a través de una idealización. Bueno, este era para hacer unos ejemplos, para hacer entender. Y hago otros dos. Uno es este es Masaccio. Aquí es cuando, aquí en Florencia, donde yo vivo, nació la perspectiva. Y Masaccio en esta obra que representa la Trinidad, está el Padre, está el Espíritu Santo y está Jesús en la cruz. Es la Trinidad. Después están dos santos y los dos que han financiado esta obra. Y Masaccio pone todo esto en una perspectiva que hasta alguien se ha tomado la fatiga de reproducirla y se podría reproducir en una construcción real. O sea,
estaría así, ¿ve? El padre sobre un balcón con la cruz del hijo, los santos acá, los que donan y, o sea, hay una tridimensionalidad total. Y esto es lo que hizo la perspectiva en el siglo XV en Florencia, o sea, que permitió que la pintura lograra como hacer imaginar también la tridimensionalidad de las cosas. Estaría, si se tiene que poner en una línea, claro que Masaccio está en la línea de Giotto y no de Simone Martini. Pero si vamos más adelante, les hago el último ejemplo antiguo de una obra maravillosa de Miguel Ángel que se llama El Tondo Doni y que, bueno, hay algunas discusiones sobre esto, pero que representa la Sagrada Familia, porque algunos dicen que el que está atrás no sería San José, sino Dios, el Padre Eterno. Pero miren acá, en Miguel Ángel es el único ejemplo, creo, en toda la historia del arte, donde él usa todos los estilos, la línea, los colores, la profundidad, la perspectiva, la luz y las sombras, el claro oscuro, todo. Y sale una cosa de una potencia extraordinaria de, de plasticidad. Aquí representa, ¿no? Jesús, y no se puede decir que en la manera de pensar de Miguel Ángel, Jesús sea una presencia espiritual. Tiene una carnalidad este niño impresionante, así como también como representa María. Y bueno, aquí habría también que decir tantas cosas, solo les hago un ejemplo, ¿no? Ven todos estos cuerpos desnudos atrás, como si fueran dioses griegos o romanos. Algunos dicen que representan esto, o sea, el tiempo de antes de Jesús, donde estos hombres que buscaban una perfección en imágenes divinas que pero son ficticias, ven que miran todos por el otro lado y no se dan cuenta de lo que está pasando. Es como un pasado que ya se fue. Solo uno está en el borde, es el pequeño Juan Bautista, que está como haciendo de umbral entre lo que antes se buscaba en las sombras y lo que ha sucedido dentro de la historia, que es la encarnación de Cristo. Entonces esto, pero yo lo he puesto no tanto para el discurso simbólico que ahora le estaba tratando de explicar, sino para hacer ver cómo un genio como Miguel Ángel tiene una capacidad de mirar la realidad que tiene que usar todos los estilos y los usa de una manera que solo él lo ha podido hacer. Él nunca ha dicho de ser un pintor. Él, cuando él le decían su profesión, él decía, yo soy un escultor. Pero a pesar de esto, en su momento, ha sido el escultor más grande, el arquitecto más grande, el pintor más grande y el poeta más grande, porque era un genio. Y uno no termina nunca de asombrarse ante él. Pero viniendo a los pintores que quiero mostrarles, son, como les decía, contemporáneos de Leopardi. Este es un pintor alemán, Friedrich, y ven como en un cuadro como este, ¿no? Donde se representa un pequeño monje en la orilla de un mar se entiende que es frío solo viéndolo. Muy frío, pero muy también que da la sensación del infinito, ¿no? Como dentro de esta imagen está toda la conciencia de la pequeñez del hombre delante de la inmensidad de la realidad y de cómo el hombre, pero siendo el único punto de la naturaleza que se pregunta sobre el significado de todo, es como si este pequeño ser que está ahí en una esquinita del cuadro en realidad es el punto focal alrededor del cual todo gira. Este es un cuadro siempre de otro contemporáneo, nacido un año después de Friedrich, que pero es inglés, Turner,
que representa también él siempre panoramas extraordinariamente grandes con imágenes líricas, así, de colores y de horizontes que no pueden hacer pensar a la grandeza que el hombre desea para su vida, para su corazón. O sea, como que hacen surgir las preguntas del sentido religioso. Este es otro cuadro siempre de Turner, un atardecer, más bien una luz de luna a orilla del mar, y también acá ven como la luna siempre es inspiradora de esta percepción melancólica y en el mismo tiempo verdadera de nuestra pequeñez y de la pregunta sobre el sentido de todo. Me llama mucho la atención toda la luz de la luna que se refleja sobre el agua y este puntito blanco que es Venus, ¿no? La estrella el lucero de la noche, Venus. Este es un francés, poco nacido 20 años después de los otros, Corot, que es un poco el padre de los impresionistas, en el cual también, a través de la relación con la grandeza de los horizontes, pero no en lugares extraordinarios, sino en la normalidad de la vida, de la realidad de cada uno, hace leer esta inmensidad de ese pequeño hombre que dentro de, como decía siempre Leopardi, una estancia inmensa, eh, vive. Hay alguien que tiene su micrófono prendido. Este cuadro es un cuadro donde la religiosidad tiene dos aspectos. Uno, es un cuadro de Millet. Millet es un pintor de la primera parte del siglo XIX que pintaba, mientras que los pintores en esos entonces pintaban los grandes, ¿no? Hacían los retratos de Napoleón, de los grandes caudillos o de los poderosos. Él se dedicaba a pintar la vida sencilla de la gente humilde. Y aquí la oración del Ángelus, se ve en el trasfondo la torre campanaria de una iglesia que uno intuye que en este momento estaba tocando la campana y los campesinos se paran en su trabajo y rezan. Y la humildad de esta escena, pero dice como la cosa más humilde, vivida con la conciencia del destino, del significado de todo, se vuelve grande. Tan grande que merece de ser pintada en un cuadro que se ha vuelto un cuadro que cuando uno lo ha visto no se lo puede olvidar. Y este otro cuadro, tal vez uno no lo entiende a la misma altura del anterior, pero hubo uno que sí lo entendió así, que era Van Gogh. Tanto es así que Van Gogh, que decía que como pintor Millet era su padre, lo reprodujo muchas veces. Y miren, este es el cuadro de Millet y ese es el cuadro de Van Gogh. Y si notan en el cuadro de Van Gogh, ¿qué es lo que cambia? Es la fuerza de los colores. Pero es como si hubiese llevado hasta el fondo lo que Millet quería transmitir, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando hemos visto el oro, el azul, que eran los colores de la divinidad dentro de los cuadros medievales? Miren esto. Esto es el Cristo Pantocrátor de la catedral en Sicilia. Mire, el oro y el azul, que son el símbolo de la divinidad. Y Van Gogh usa esos colores para hablar de la vida cotidiana. No porque sea divina, sino porque lleva el deseo y el pedido y casi la invocación
de que esa pequeñez lleva adentro la grandeza que le da sentido, o sea, el sentido de todo que es Dios. Dice él, no podría apreciar la vida si no hubiese en ella algo infinito. Esa es una frase de Van Gogh en una carta a su hermano Theo. Mi pintura es lo único que me suscita emociones hasta el fondo y que me hace percibir, más que todo lo demás, el infinito. Esta es otra copia de Millet hecha por Van Gogh, El Sembrador, donde aún más tal vez se entiende esta... Es como si este sembrador que echa las semillas en el campo fuera de verdad el hombre que incede con majestuosidad y con sacralidad dentro de la vida bajo el sol del infinito. Este es uno de los cuadros que Van Gogh dedica al cielo estrellado en la noche. He puesto esto, hay muchos, hay también el que está en el trasfondo del aura que presentaba, que es la noche estrellada. Y esto también lo he querido poner porque esto es uno de los pocos cuadros de Van Gogh que se encuentran en Sudamérica. Este está en el Museo de Arte de Sao Paulo, en Brasil, y es bellísimo. También acá, ¿no? Esta percepción de nocturna, de misterio y de grandeza y de como si el cielo se estuviese moviendo en torbellinos. Dice que cosa grande es la vida cuando uno se pone la cuestión de su sentido. Este es otro pintor de la generación de Van Gogh, entonces de la sucesiva de Leopardi, de Corot y de Friedrich, etcétera, etcétera, es Cézanne. Cézanne es otro que quiere encontrar, no quiere representar las cosas, sino que las cosas remiten a otro. Este cuadro, tal vez uno de los cuadros más religiosos del siglo XIX, aunque evidentemente no se hable de cosas de religión, porque es como si todo lo que está aquí dijera que hay alguien fuera del cuadro que ha puesto todas estas cosas en este orden, que todo está hecho para otra cosa, por otro y para un fin que otro pone. Y en el mismo tiempo, justamente esta relación con lo que está fuera, la luz en este caso, quien ha puesto toda, o sea, la percepción de que hay otro que ha puesto todas estas cosas, no quita nada a la intensidad de la realidad de esta fruta que tiene una potencia como de ser que casi se percibe el perfume a través de la pantalla. Y decía él, cuánto es difícil pintar bien, esa es una frase de Cézanne, cómo dirigirse con sencillez hacia la naturaleza. Mira, desde este árbol a nosotros existe un espacio, una atmósfera, pero más allá está el tronco, palpable, resistente, un cuerpo. Ver como quien recién ha nacido. ¿Cuál es la percepción de la realidad de uno que recién ha nacido? Es el asombro. El asombro porque la realidad existe. Por eso todo el mundo sabe que Cézanne ha pintado como 60 cuadros o tal vez 80, me parece. Siempre con el mismo sujeto, esta montaña. El Mont Saint-Victoire, que está en el sur de Francia, y que él seguía pintando porque quería pintar no lo que se ve, sino la consistencia de que está hecho ese monte, de que está hecha la realidad. Y último les hago ver algunos cuadros de pintores de mi ciudad de Florencia, siempre del siglo XIX, que fundaron un movimiento de pintura que tuvo una dimensión grande, que todavía es muy... Ahora, por ejemplo, hay una exposición muy grande en una ciudad aquí del centro de Italia.
se llaman i macchiaioli, serían los manchadores, sería la traducción, los que usan manchas para pintar. Y efectivamente en esto son parecidos y casi contemporáneos con los impresionistas, usan como una pintura hecha de manchas y una pintura al aire abierto para representar las cosas sencillas en la línea de Millet, de Van Gogh, pero también ellos con esa como capacidad de asombro que habla del misterio, que hace resurgir en nosotros que los vemos el sentido religioso. Este es Telemaco Signorini, del cual vemos también eso. Esto, cuando yo vi este cuadro, me quedé de verdad impresionado porque, o sea, no sé si notan, se ve, ven acá, esta línea es el río, ¿no? Un río. Y en el cuadro es un blanco purísimo, sin ningún otro, el blanco puro del tubo del color, puesto ahí, que pero logra hacer, como también en estos charcos, que logra como hacer sentir la presencia del río ahí con una potencia, con una luminosidad increíble. Qué mirada llena de estupor. Pudiésemos tener esta mirada cada día delante de lo que vivimos. Y este es otro pintor, se llama Giovanni Fattori, también él vivió aquí en Florencia. Este es el delante del mar durante una tempestad, con el viento que mueve todos los árboles. Y este es un cuadro que es, creo, largo 30 centímetros y alto 10, 12. O sea, es una tablita que pero tú la miras y percibes la infinitud del mar, del viento, del cielo y entonces de nuestra vida. Y termino con otro cuadro, siempre de Fattori, que se darán cuenta se parecen de alguna manera con al primero que hemos visto, el de Friedrich, de ese pequeño hombre delante de la inmensidad del mar. El sentido religioso está a esta altura. Y Giussani dice que solo un hombre que vive la percepción de su inquietud y de su exigencia de plenitud de vida puede también entender la grandeza de lo que es el cristianismo. Y entonces, por eso, uno que decía, yo parto del acontecimiento cristiano, hablando en mi recorrido educativo, pero es capaz de valorar tanto la percepción, la pregunta, la exigencia de belleza, de amor, de significado que anima el corazón del hombre. Y con esto yo termino y quito la pantalla compartida para poder eventualmente dialogar. Muchas gracias. Los aplausos, por favor, virtuales al padre Giovanni por esta excelente ponencia. De verdad, magistral. Nos ha hecho recordar y vivir nuevamente esos momentos cuando, pues, usted daba, ¿no? Estas ponencias, no solamente en la parroquia, sino también a nivel de diócesis, ¿no? Recuerdo mucho también cuando teníamos este libro itinerante, ¿no? Sobre, como lo ha mostrado ahora, diferentes aspectos del arte, ¿no? Bien, miren, ahí están manifestándose, ¿no? Los aplausos. Muchas gracias. Entonces, ahora les invitamos a poner sus preguntas, porque lo que ha dicho el padre Giovanni sobre realmente ese sentido religioso, ¿no? ¿Dónde parte? Pues parten estas preguntas, las preguntas últimas que todos los seres humanos tenemos, más allá de raza, de religión. Entonces, este aspecto es lo que ha captado Luigi Giussani, y la universidad tiene este privilegio como universidad de poder llevar estos cursos que humanamente nos ayudan. Bien, padre. Entonces vamos a ir a la rueda de preguntas, mientras que usted también toma un descanso. Mientras tanto, vamos a esperar un poquito las preguntas que van a ir planteando en el chat. Nuevamente vamos a compartir
el formulario para que se anoten y vamos a pasar en estos momentos un video de nuestra facultad para que también se sientan más familiarizados y también nos hagan pues ahí, ¿no? El cherry con sus familiares, con sus allegados, porque somos la primera universidad de Lima Norte, ¿no? Somos la primera universidad de Lima Norte y aquí va el spot. El audio, por favor, Gremi. Eh, bien, creo que aquí tenemos una pequeña, bien, ha habido una fallita en el video, mil disculpas, pero aquí vamos a ir pasando las preguntas. Ahora, ahora está.
Muy bien, estas han sido nuestras facultades dentro de bueno, nuestras especialidades dentro de la Facultad de Educación. Y por último, los vamos invitando a poner por favor en el chat, anotarnos su asistencia y los que están interesados en esta certificación. Y ahora le voy a pasar con mi colega Anthony Cornejo para hacer las preguntas. Adelante, Anthony. Padre Giovanni, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, Laura. Buenos días con todos. Eh, Voy a pasar las preguntas que tienen aquí en el chat, que están pasando ustedes. Ahí están los agradecimientos. No se olviden llenar, por favor, el formulario de asistencia. Y al final también va a haber una encuesta de satisfacción que también hay que llenarla. Padre, acá hay una pregunta de Josefa. Dice, buenas noches, Padre Giovanni. Usted ha mostrado obras de arte europeo de su tierra natal, Florencia. ¿Qué obras de arte de Perú cree usted que reflejan este sentido religioso que don Giussani nos señala? Es una pregunta interesante. Yo, a propósito, he hecho esta selección porque o la hacía toda de Perú o entonces dicho no la voy a hacer de lo más cercano, a Don Giussani, a Leopardi y a mí. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo cuando la primera vez he tenido la oportunidad de visitar el Museo del Señor de Zipán en Chiclayo, en Lambayeque, y como la reconstrucción que hay al final de la vida, de cómo tenía que ser la vida de ese entonces, y me llamaba bastante la atención, o sea, como la dificultad para mí de comprender, ¿no? Por ejemplo, ahí habían todas, se ponían estas cosas de plata, de oro en la cabeza o unos collares hechos de como de maní gigantes que nosotros no entendemos cuál era el símbolo, qué significado tenía el símbolo, pero que seguramente era la expresión de su relación con el infinito, o sea, de la manera con que ellos a través de su religiosidad trataban de ponerse en contacto con el sentido de todo. Lo mismo, la misma impresión me la hizo visitar la Huaca de la Luna en Trujillo, donde hay como un cuarto todo cubierto de símbolos que a su vez todavía nadie sabe interpretar, pero que sí evidentemente son símbolos en que ellos expresaban su relación con el infinito. Y así, mientras que en la pintura más contemporánea, ¿no? O sea, sin hablar de todas las escuelas que son religiosas hasta en el contenido, ¿no? O sea, los cuadros desde Vitti y Medoro hasta la escuela cusqueña o las otras pinturas barrocas del periodo virreinal, que son de una religiosidad profunda. Más bien a mí me llama la atención, por ejemplo, ahí como dentro de la representación de Dios se pone todo, están todas las plantas, todas las flores, todos los pájaros de la vida cotidiana, porque en la relación con Dios vivida a través de la fe cristiana, pero que lleva consigo en la tradición peruana, toda la tradición ancestral andina. O sea, no está como rechazada, está ahí. Y como a través de todas estas cosas se expresa lo que da sentido a la vida. Entonces, no es una religiosidad de fachada, es más bien la expresión de una religiosidad vivida. Pero también en obras como, ahora me viene a la mente Sislo, que es un pintor casi de la pintura abstracta, ¿no? Muy poco figurativo, pero donde hay una dramaticidad que se entiende que es de una gran altura, que aunque uno no puede explicar esto significa esto significa el otro, pero hace como elevar tu
tu ser. Y entonces en este sentido es religioso. Y como les decía, religiosa es el bodegón de Cézanne que representa manzanas y frutas. ¿Por qué? Porque esa realidad habla de quien la ha puesto ahí. Así también en el drama vivido, por ejemplo, y se nota en los cuadros de Cislo, hay un enlace, tal vez ni siquiera totalmente querido por el pintor, no hay que pensar en eso, pero quien lo ve lo percibe. Gracias, padre. Muy interesante cómo usted ha relacionado las obras, ¿no? Y la vida de las culturas precolombinas y el arte virreinal con lo expuesto, ¿no? Tenemos otra pregunta de nuestra compañera Sandra. Dice, al hacer un hermoso recorrido con las pinturas y poemas de hombres que nos han antecedido y dan cuenta mediante dicho lenguaje sobre la necesidad que tiene el hombre de una respuesta, miro con mucha tristeza que el currículo escolar no se le da importancia al curso de arte ni de filosofía. ¿Qué hacer como docentes y como padres de familia? Esto tiene razón, pienso yo también que se renuncia a las cosas que tratan de ayudar a ponerse en camino hacia lo que responde al deseo más profundo del hombre, es como si se quitara al hombre lo más importante. Yo me acuerdo hace unos años, fue a la Universidad Católica Sede Sapientie el rector de la Pontificia Universidad de Letrán y dio una ponencia sobre la cual después trabajamos los docentes de la universidad porque fue muy interesante, donde decía, una universidad, él hablaba de la universidad, pero la escuela es lo mismo. En una universidad donde no haya filosofía y teología es una universidad incompleta, porque desde cualquier disciplina, que sea la física o la química o la agraria o la contabilidad, surgen preguntas que no se pueden resolver al interior de esa disciplina, porque surgen preguntas que van al fondo de la realidad. Y entonces se necesita un punto, que es la filosofía, la teología, donde se puedan poner las preguntas totales. Esto es el sentido religioso. Si falta esto, falta algo para la formación de lo humano. Y esto vale también para las escuelas, porque sin el arte, sin la música, sin el pensamiento, la poesía, es como si se perdiera lo más importante, porque también un profesional no es un buen profesional porque sabe tantas cosas y tantas técnicas. Al final es su humanidad la que... Yo he visto chicos de la Universidad Sede Sapientie, entonces de una extracción social, por ejemplo, tengo en la mente una amiga mía que era de mi parroquia, una chica de mi parroquia, que ahora trabaja en Canadá en una grande multinacional y la ha llamado poco a poco a asumir cargos cada vez más altos con los otros que hasta la han ofendido en algunos momentos, sus colegas, porque decían, ¿qué tú, chola, qué haces ahí? Que yo estudié en la Columbia University, estudié en Harvard, y cómo tú me pasas adelante. Pero ella, por la formación recibida en la Sede Sapientia, o sea, con esta dimensión de humanidad, tenía un acercamiento a las problemáticas del trabajo que no era solo una cuestión técnica, era una cuestión que le nacía de una formación humana. Entonces, sin esto, falta lo más importante. ¿Qué hacer? Yo digo que ahí donde uno está, tiene que, o sea, uno puede enseñar matemáticas, pero cuando llega el momento donde se habla del infinito, puede hablar de lo que es el infinito, no como número imaginario, sino como dimensión de la realidad. Exacto, padre, es importante esta formación humana, esta formación del sentido religioso, tanto en las escuelas como en las universidades. Aquí otra pregunta, padre, de otro participante. Dice, buenas, querido padre Giovanni. Quisiera que nos explique la relación entre la tan dura y controversial vida de Van Gogh y su sentido religioso. A esto, o sea, muchas veces las personas que viven situaciones controversiales, ¿por qué
sienten su humanidad a un nivel tan profundo que no se pueden contentar con respuestas así baratas. Y si en su vida no se le da la posibilidad de encontrar algo grande, o en el caso de Van Gogh también fue la enfermedad, la soledad que vivió. Pero, por ejemplo, yo no creo que Van Gogh, o sea, Van Gogh de todas maneras, yo lo pienso en el paraíso, aunque se haya quitado la vida y todo, porque la enfermedad mental, esto es una enfermedad, o sea, no es como uno es. Pero si uno lee las cartas que escribía a su hermano, se da cuenta que tenía una profundidad humana y un deseo de bien tan grande, que mucho más grande que los límites o sea, no es una cuestión moralística la que tenemos que mirar. El sentido religioso no es portarse bien, es vivir intensamente la realidad. O sea, no quedarse en lo más fácil, en lo superficial, en lo banal. Bien, padre. Recordarles a todos los queridos participantes que se está compartiendo el formulario por si no lo han llenado todavía. Dos últimas preguntas, padre. Me dicen aquí, ¿cómo podemos transmitir en la familia el carisma de comunión y liberación que nos ha enseñado don Yusani? Bueno, hay que vivirlo. O sea, no es un contenido, ¿no? Que después yo te puedo dar la receta, o tantos gramos de esto. Hay que vivirlo. Y siempre es algo. El corazón del carisma de don Giussani es que uno pueda encontrar a Cristo como presencia viva, como acontecimiento presente dentro de la realidad. Y esto no se puede programar, puede solo suceder, pero sucede si hay alguien que lo vive. Y para vivirlo hay que estar con aquellos que lo viven. No hay otra, la iglesia, dentro de la iglesia. Así es. Padre, Antonio nos dice, ¿cuál es el mensaje último que le daría a los jóvenes peruanos que no han encontrado respuesta a sus preguntas existenciales? Primero es seguir buscando estas respuestas, no contentarse con poco. Y segundo, mirar porque dentro de la realidad está la posibilidad de encontrar lo que responde. Pero sin contentarse y sin como caer en la facilidad con que se cae hoy, ¿no? En una superficialidad en que uno puede pasar en el internet, de un post a otro, de un video a otro, como quedándose siempre en sin estar él hasta el fondo. Hay una pregunta que la veo aquí en la chat y le quiero responder. Josefa, que dice, de las obras favoritas de don Giussani. Mira, hay un libro que está en la biblioteca de la UX de don Giussani que se llama Mis Lecturas. Y ahí él comenta algunas obras de literatura que de manera especial o sea, siente como muy cercanas a su sensibilidad. Está, por ejemplo, el comentario sobre Leopardi, pero también sobre varios novelas, poemas y obras de autores, y todas son obras que yo creo que con esa clave que da Giussani de lectura, uno cuando las lee de verdad gana mucho en conciencia de sí y de la realidad. A mí me ha pasado más de una vez que leyendo una de esas obras, después me he quedado como horas pensando y dándome cuenta que me habían hecho entender algo que yo no había nunca percibido de mi vida, de mi realidad. Le agradecemos, padre, la respuesta a sus preguntas, muy interesantes y que la verdad nos nutren bastante
en todo este aprendizaje en esta gran ponencia. Hay una pregunta más, ahí tenemos el padre. Padre Giovanni dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Qué obras de literatura de Perú o de América Latina cree usted que reflejan este sentido religioso? Bueno, aquí yo puedo decir lo que yo he leído. Por ejemplo, a mí, o sea, yo soy un lector así encarnecido de Borges y de Cortázar, por decir dos autores de los cuentos de Borges y de Cortázar, de Argentina y de Perú. Yo lo que he leído o sea, tipo La ciudad de los perros, o hay un poeta que se llama Solo Guren, que a mí me gusta bastante. En sus poemas hay de verdad mucho de esto, del sentido religioso, pero también en Vallejo, o sea, hay mucho. Ahora, a ver, ahora me disculpan porque ahora ya son 6 años que estoy en Italia y ya no tengo así delante de los ojos las obras de la literatura peruana. Pero esto seguramente, Sologuren, Vallejo y no, tengo en la mente a otro que ahora no me acuerdo. Pero bueno, estos. Ok, padre, muchísimas gracias por sus amables respuestas. Gracias a todos los que han compartido sus preguntas. Recuerden que ya se pasó el formulario de asistencia. A continuación también se va a pasar una encuesta de satisfacción que ya Laura le va a explicar. Te doy el pase, Laura. Gracias, padre. Gracias. Gracias, Anthony. Gracias, padre, por sus respuestas. Sí, vamos a poner en este momento un formulario de satisfacción. Les pido que por favor, ahora que lo van a compartir en pantalla, le den clic y respondan. Es una breve encuesta para que nos apoyen, para que cada vez vayamos mejorando nuestros webinars en la UX. Y también es decirles que es anónimo, no hay problema. En estos momentos lo pasamos. Adelante el equipo técnico, por favor. Bien, ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, ahí están algunas preguntitas. ¿Sí? Denos unos segundos, padre, para continuar. Aquí estamos. Solamente tienen que hacerle clic. Mientras van llenando, vamos a... ¿Qué le pareció la primera canción, padre, que habíamos puesto al inicio? No tenía el micrófono apagado. Es muy bonita y es muy vinculada con el tema que hemos desarrollado, o sea, nuestro pequeño corazón que busca el corazón grande, o sea, Anche se un giorno, la amico totalidad. mio, Sí. dimenticassi Entonces, le parole, esperamos, aunque sea 2 minutitos, todos entren, faltan dimenticassi il todavía. posto e l'ora, o se era notte o c'era il sole, non potrò mai Faltan unas 10 dimenticare personas, por favor. cosa dicevano i tuoi occhi. E così volando, volando, anche un piccolo cuore se ne andava, attraversando il cielo verso il grande cuore. Un cuore piccolo e meschino come un paese inospitale, volava dritto in alto verso il suo destino. E non riuscirono a fermarlo neanche i
Bien, ya tenemos llenada la encuesta, les agradecemos por participar. Y, padre, como usted puede ver, hay algunos sacerdotes de la diócesis, hay profesores de la UX, y a todos les invito por favor a prender sus cámaras para poder vernos, ¿no? El padre está en Italia, nosotros en Perú, pero siempre nos unen estos lazos de hermandad, de cariño, de afecto. Estamos llegando a la parte final de este encuentro, de este webinar, padre, ahí por favor para que vea todas las personas que se han conectado, han querido escucharlo, verlo. Tenemos, ¿ves? Desde la UX. Veo cada uno caras puede conocidas. poner. Salúdelos. Aprovechen estos momentos para poder dar sus saludos, por favor. Queridos amigos, ojalá pueda viajar Pueden dar sus pronto. saludos, por favor. Hola padre, buenos días. Hola. Padre, buenas. Quiero conocer. Omar, Giovanni, ¿qué tal? bien, bien, bien. Gracias. Lisette, Hola, padre Giovanni. Buenos días. ¿qué Muchas tal? gracias. Carlos. Bueno, todos. Un montón de amigos. Juan Antonio, nos vimos el otro día. Yo te vi más bien, tú no me viste. Qué gusto verte. Gracias, Giovanni, por todo. Así es, padre. Queremos expresarle también nuestro cariño. Agradecemos de todo corazón por haber tenido esta disponibilidad de dar esta conferencia. Aprovechen a tomar sus capturas. Estamos transmitiendo también vía Facebook, ¿no? Para poder también, ¿no? Transmitir este mensaje, ¿no? Nosotros estamos muy contentos de la Facultad de Educación de la UX. Les agradecemos por haberse conectado. Les agradecemos por estar ahí, porque hoy ha sido un día grande. Las cosas de Dios son sencillas. Padre, sus palabras finales, lo escucha todo el Perú. Yo, mis palabras solo de agradecimiento por esta oportunidad, porque para mí de verdad la sede Sapiencia es mi casa en que he crecido bastante personalmente como docente y todo. Y la extraño también bastante a todas las personas con que en los años se ha creado un lazo de amistad que va más allá también de toda la distancia de kilómetros que nos separa, pero que queda bien profundo y que yo llevo siempre conmigo. Y ojalá haya la oportunidad pronto de podernos ver en persona. Y gracias a ustedes que han pensado también de invitarme para esta oportunidad que, o sea, no sé cómo les ha ocurrido, pero bien, gracias, de verdad. Bien, muchas gracias, padre. Entonces, estamos en contacto por las redes para que estén siempre atentos a toda esta, ¿no? Estas conferencias que hace la UX para el bien de la comunidad y también de nosotros mismos. Un abrazo a la distancia. Gracias a todos los que se han conectado. Muchas gracias, padre. Hasta luego, padre. Cuídese. Hasta luego. No se olviden el certificado. Estamos en contacto. Gracias. Chao, Giovanni, muchas gracias. Un abrazo a Nos todos. vemos. A Gracias, todos. padre. Feliz conecto. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Chao, Giovanni. Bueno. Gracias también, Laura. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Gracias también. Muy bonito. Muy bien, para toda nuestra comunidad de Facebook, esta ha sido una transmisión de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica Sede Sapientiae. Síganos en las redes, que vamos por más. Hazlo real, tú también puedes ser parte de nuestra universidad. Este 2023-1 te estamos dando la bienvenida y siempre síguenos en nuestras redes. Con ustedes hasta otra oportunidad. Muchas gracias.